Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de la serie Unidas por la Ciencia, 50 años del CICESE. Soy Norma Herrera y en esta ocasión tengo el gran gusto de tener una conversación con nuestra invitada de lujo. Se trata de Rufina Hernández Martínez, la doctora de plantas, como ella se ha descrito en alguna ocasión. En Jalapa cursó la licenciatura en Ingeniería en Agronomía. Posteriormente hizo una maestría en Guanajuato, en otra institución, que es el CINVESTAF, que depende del Instituto Politécnico Nacional, porque son pares. Y después cruzó fronteras para irse hasta la Universidad de California, en Riverside, donde pudo hacer su doctorado en fitopatología. Así que pues conversaremos con ella, conoceremos su historia y pues primero muchas gracias, Rufina, por aceptar esta conversación. Cuéntanos un poco acerca de tu origen, de tu infancia, de lo que viste, de lo que viviste, pues teniendo un padre que era un trabajador del campo. ¿Cómo influyó todo esto en ti? Gracias, Norma. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista, ¿no? Un poco, pues contarte de dónde vengo y para dónde vamos, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo de este trabajo, de esta plática, ¿no? Pues mira, mi padre, como tú lo comentabas, viene de campo, ¿no? Él tenía una pequeña parcela que no era ni siquiera una hectárea, ¿no? Era media hectárea que tenía por allí y cultivaba, pues, lo tradicional en Veracruz, que es el frijol y el maíz, ¿no? Intercalaba por ahí, de vez en cuando calabazas, había un poco en una ocasión me acuerdo que sembró incluso papa, un poco de cacahuate y demás, pero era pues básicamente para sobrevivir, ¿no? Eso sí, la milpa es encantadora porque tenemos de todo, ¿no? En la milpa te da de todo. O sea, no teníamos, teníamos suficiente para comer y a lo mejor hasta mucho más, ¿no? Porque no solamente era mi padre, era mi madre. Un poquito nada más de la milpa, quienes no conocen cómo es ese sistema de milpa. La base, digamos que es el maíz, El ¿no? maíz. Y luego. Pues la milpa es una asociación bien interesante. O sea, tú puedes encontrar en esa asociación el maíz, es el principal, pero siempre tiene frijol que normalmente se pone junto al maíz, ¿no? Entonces el maíz crece junto con el frijol, que además el frijol le aporta nitrógeno, porque la planta de frijol está asociada a bacterias, entonces que son fijadoras de nitrógeno muy específicas, del género. Bueno, ahora ya se cambió, antes eran Rhizobium, ahora tienen un nombre diferente que honestamente no recuerdo en este momento. Pero aparte, pues, hay otras cosas más, ¿no? La milpa tiene desde calabazas, puede tener plantas asociadas ahí, los famosos quelites, por ejemplo, que también crecen ahí como hierbas, digamos, pero que se aprovechan muchísimo. Además está, pues también todo eso, las hierbas, digamos, se aprovechan para poder alimentar un marranito, unas gallinas y qué sé yo. Y era una pequeña comunidad, ¿no? Todo eso. Y bueno, te tengo que comentarte, yo no soy la única en la familia, obviamente, una familia pues grande, mis hermanos somos 6 en total, y curiosamente pues tengo un solo hermano. Sí, somos 5 mujeres, ¿no? Y yo y mi hermano fuimos el sándwich, estábamos ahí en la mitad, ¿no? Quién sabe por qué, pero dicen que normalmente los que están en medio sobresalen más. Si eso es cierto o no, bueno, quién sabe, ¿no? Pero mi hermano pues hizo una buena carrera en el ámbito militar y pues yo ando por acá, ¿no? Entonces aquí andamos. Y bueno, digamos, en esa infancia, obviamente convives con de todo, ¿no? Con bichos, había plagas, o sea, microorganismos, había organismos en el suelo, pero había insectos de todo tipo, mariposas de todos colores y demás, que yo honestamente nunca me gustaron y sigo no siendo muy afín a los insectos, ¿no? Pero también había algo que no se veía. Entonces uno se preguntaba, bueno, esta planta, ¿por qué está creciendo? Y mi padre siempre decía que había que alimentar el suelo, ¿no? Entonces, en ese alimento, pues no sabíamos qué era, pero como te decía, pues la asociación del frijol con el maíz, pues era parte de esa alimentación que tenía las plantas, ¿no? Entonces, como que por ahí empieza, recuerdo mucho que en mi infancia, cuando salíamos un poco de la milpa hacia la ciudad, digamos que no estaba retirado, o sea, estábamos a unos pasitos, ¿verdad?
encontrábamos semillas, bueno, o ahora como les llaman los huesos de aguacate, ¿no? O qué sé yo, otras más. Yo le decía a mi papá, oye papi, esto va, germina, funcionará. Y él me alentaba a poderlo germinar, ¿no? Entonces es algo que yo creo que de ahí nace el amor hacia la agricultura. Y bueno, cuando estaba en la secundaria no sabía honestamente qué quería hacer de mi vida, pero sí recuerdo perfectamente que alguien me preguntó, ¿dónde te ves? Digo, no sé, pero lo que sí me veo es con una bata de laboratorio. No sabía si iba a ser médico o si iba a ser, o médica hoy día ya, o qué quería hacer en la vida, todavía no lo sabía en ese momento. Pero en la prepa tuve la oportunidad de visitar un anfiteatro. Fue muy impresionante para mí y yo dije definitivamente la medicina no es para mí. Ver muertos no. No puedo. O sea, es no. Algo fuerte, ¿no? Es muy, muy fuerte y pues definitivamente dije, bueno, hay muchas opciones más. Mi padre siempre quiso que fuera ingeniero agrónomo en ese tiempo. Mi título dice ingeniero agrónomo, claro, son ingenieros agrónomos, ¿no? Pero no sabía, o sea, cómo fue que me fue, digamos, llevando hacia allá, ¿no? Y la verdad que fue algo que no fue como muy planeado, sí me gustaban las plantas y todo esto, pero no sabía que quería ser agrónoma. Pude haber sido bióloga, ¿no? Y no, pues creo que por ahí no iba. A mí me gusta más la parte aplicada de la ciencia que la parte básica, ¿no? No podía concebir a un biólogo que en esa época, ahora ya ha cambiado un poco, pero era como muy conservador, muy conservacionista, de que no toques esto, hay que dejarlo ahí, ¿no? Y ahora no, hay que tocarlo, pero hay que hacer algo con él, o sea, no se puede vivir, no le puedes decir a un campesino, simplemente pues deja ahí la plantita porque te está produciendo un beneficio, porque no le enseñas a cómo reproducirla y venderla, ¿no? Entonces por ahí empieza como mi inquietud de hacer hacer cosas más aplicadas que más básicas, ¿no? Ajá, por ahí, tal vez por ahí va. Entonces, sin duda, pues tu padre, siendo hombre de campo, tuvo una gran influencia. Y después, ¿qué pasa? Te vas finalmente detectas, encuentras la carrera de ingeniería en agronomía y decides entrar ahí, después la maestría y el doctorado. Cuéntanos un poco de esta formación profesional. Yo creo que fui una de las pocas mujeres y hombres en general que fueron a agronomía porque tenían las ganas de ser agrónomo o agrónoma, ¿no? Porque conocí a algunas de mis colegas, compañeras que decían, es que yo quiero ser agrónoma porque los agrónomos son guapos o porque los agrónomos esto y aquello, ¿no? Pero yo sí tenía la vocación, yo sí quería ser, ¿no? Y fue algo muy interesante porque agronomía en esa época era como una carrera que todo el mundo iba allí, como que no entraban a medicina, no entraban a otra parte y se iban a agronomía. Como segunda o tercera opción. Como segunda o tercera opción. Para mí siempre fue mi primera opción. Eso fue algo que pues siempre tuve en mente, ¿no? Me gustaba toda la parte, lleva muchas matemáticas, muchos no lo saben, pero parte matemática, todo lo que hacen en la cuestión de balanceo de ecuaciones para poder ver cuánto fertilizante vas a aplicar, etcétera, ¿no? O sea, sí hay mucha matemática. Incluso llevábamos una materia que era así como para hacer levantamientos topográficos, que era topografía, etcétera, ¿no? Cálculos de riego y demás. Muchas de esas cosas obviamente hoy día ya no las manejo porque se estaban olvidando, ¿no? Pero también estaba la parte de microbiología. Entonces ahí como que me empecé a interesar, no sabía si era microbiología o era edafología, porque yo trabajé mucho tiempo, era esa visión de aprender, yo creo. Me llevó a solicitar en, creo que segundo, tercero, cuatrimestre tal vez de la carrera, el entrar a un laboratorio. O sea, yo sabía que quería hacer algo en laboratorio, eso me quedaba bien claro, ¿no? Entonces me involucré en el laboratorio de suelos, y los suelos eran así como, pues sí, interesantes, ¿no? Pero había algo más en el suelo, ¿no? No era la parte química lo que a mí me llamaba la atención. De hecho, en la parte química puedo decirte que no soy un erudito, le entiendo, me gusta. Desgraciadamente tuve muy malos profesores de química, mucha de la química la he tenido que aprender por mi cuenta y con la ayuda de esta persona que la verdad aprecio muchísimo, que es Doris Guadalupe Castillo Rocha, que me permitió entrar al laboratorio de suelos y ella me enseñó mucha de la parte química que yo sé. Y a la vez me empezó a pues, involucrar en el área de la microbiología. Entonces la microbiología estuvo allí, ¿no? Desde un principio. Y cuando decido hacer la maestría,
yo tenía la idea, de hecho, de ir a parte química, porque traía como ese gusanito de la parte química. Y de hecho estuve en un verano de la investigación científica en la pues casi desaparecida Academia de las Ciencias, ¿no? Mexicana de las Ciencias. Tenían financiamiento y tuve la gran fortuna de ser beneficiaria de una beca de la Academia Mexicana de las Ciencias. Entonces eso me hizo ir a Irapuato en ese tiempo, a hacer una estancia de investigación del verano de la investigación científica con un investigador que trabajaba en fitoquímica. Yo traía como la parte fitoquímica, ¿no? Todavía la química me perseguía. Pero después me di cuenta que no iba por ahí. Cuando regresé a hacer la maestría, inicialmente iba a ser fitoquímica y después dije, no, la fitoquímica no es no como te convencía lo mío. del todo. Y empecé a ver los bichitos, ¿no? Los microorganismos, empecé a ver un poco más de biología molecular, de hecho, que se podían transformar, que se podían hacer cosas con ellos y conocerlos. Y me involucré en un proyecto de control biológico utilizando cepas de Pseudomonas contra hongos, en este caso un hongo conocido como Botrytis cinerea. Y ese hongo pues es cosmopolita, o sea, está en todas partes, tú lo puedes ver en tu refrigerador, tú abres tu refrigerador, si dejas mucho tiempo una fresa, le crece un moho gris, pues eso es Botrytis cinerea. Ese famoso hongo. Entonces, trabajamos con eso y de nuevo como que la vida te va llevando, ¿no? Terminé. Mi jefe en ese tiempo, George Vandermeer, era un americano que vino a México simplemente a formar a algunos investigadores y se regresó a Estados Unidos. Entonces él siempre me impulsó a irme a Estados Unidos a trabajar, a hacer el doctorado, ¿no? Y él fue el que me dio las cartas de recomendación para poder entrar. Inicialmente iba a ir a Arizona, pero bueno, la vida me llevó a California, a donde se había mudado recientemente su profesor de doctorado. Entonces, que al final no acabé trabajando con hongos, acabé trabajando con bacterias porque pues había un proyecto muy interesante, ¿no? Allí. Entonces, así llegué a California, empecé a trabajar con un investigador que en ese tiempo él trabajaba, era el DIC, me parece, de recursos natural, bueno, de la parte de áreas naturales, ¿no? Allí en Riverside. Y él lo primero que me dijo fue, bueno, tú vienes con tu propio financiamiento porque afortunadamente de nuevo tuve una beca con ACIP y me dijo que podía hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y me presentó dos proyectos, me acuerdo muy bien. Uno era con cítricos, con una bacteria, Xanthomonas axonopodis, y otra era con Gilela fastidiosa. Y yo dije, bueno, la vid en México, bueno, tiene un área muy importante y entonces es como yo empiezo a trabajar con la vid, trabajando con esa bacteria, con un grupo multidisciplinario. Había entomólogos, bueno, no tan multidisciplinario, pero por lo menos había fitopatólogos y entomólogos, y trabajábamos muy a la par, ¿no? Entonces, eso me permitió conocer un poco más, de nuevo, la entomología, que no era como lo mío, pero bueno, ya me metí un poco más en ello, y la parte de fitopatología, que ahora sí ya pues era el doctorado en fitopatología, ¿no? Y bueno, eso de nuevo me lleva a la vid. Tardé pues 7 años más o menos en terminar lo que sería el doctorado y postdoctorado, 5 años más 2 años mientras encontraba trabajo. Fue un reto encontrar trabajo, sobre todo en Baja California. Tiene una razón de ser. Yo conozco a mi esposo ya hace 25 años casi. Lo conozco allá, y a la hora de decir, bueno, ¿para dónde vamos? Y pues bueno, era o no, Baja California, ¿no? Porque él trabajaba aquí ya hace mucho tiempo y era un estado que, pues ya habiendo visitado varias veces, sonaba muy atractivo en cuanto a la vid y demás, ¿no? De hecho, me tocó dar algunas conferencias en vid antes de entrar aquí a CICESE, ¿no? Y en el 2007, afortunadamente, pues hubo esa convocatoria, obviamente, muy apoyado, debo reconocerlo, por el doctor Salomón Barnicki. Y bueno, que además fue algo muy interesante porque él estuve, bueno, quizás recuerdes, él estaba en California, sí, se retiró cuando yo estaba entrando, y en una de tantas visitas a Riverside me dijo, ¿y cuál es su plan de vida, ¿no? ¿Qué va a hacer cuando termine el doctorado? Yo dije, pues, pedirle trabajo. Y me dijo, bueno, vamos a ver, dice, porque se requieren muchas cosas para poder tener trabajo
conmigo, ¿no? Bueno, en CICESE. ¿Qué requiere? Le dije. Y me dijo, pues mínimo unos 5 artículos de investigación publicados. Perfecto, cuente con ellos. Y así fue, ¿no? Yo trabajé construyendo eso para poder entrar a CICESE porque pues no estaba fácil como ahora tampoco, ¿verdad? No está, pero sí fue, así fue. Entonces, esa fue la oportunidad que, digamos, el trabajar duro, yo creo, y bueno, hacer las cosas como pues, buscar un poco las oportunidades, ¿no? Fue lo que me abrió las puertas, yo creo que CICESE. En el 2007 todavía estaba el doctor Federico Greff, me acuerdo, como director general, y pues empezamos a trabajar acá un poco picar piedra, porque pues la única fitopatóloga en todo CICESE, en un área totalmente diferente, fue difícil. Afortunadamente tenía el apoyo de mi esposo que trabaja en INIFAP, y pues ahí fuimos empezando. Y la pregunta era, ¿y ahora qué hago? ¿En qué investigo? ¿Con qué me meto? Y me acuerdo que el departamento fue muy claro, ¿no? Aquí trabajamos con hongos y hay que trabajar con hongos. Y yo dije, pues de hongos no sé gran cosa, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, de los problemas, digamos, que afectaban a la vid, y porque además dije yo, bueno, ¿qué cultivo es emblemático en Baja California, en el que ya tengo experiencia? ¿Qué puedo hacer en Baja California que realmente tenga un impacto, ¿no? Podría haber sido tomate, podría haber sido las berries, porque también son muy importantes, el cebollín, las hortalizas, ¿verdad? Pero decidí que fuera la uva, por pues, la importancia que tiene en Baja California. Y entonces entré al mundo de los hongos de madera, los hongos que afectan a la madera, ¿no? La madera de la vid. La madera de la vid. Pero al principio, pues sí, cuesta un poco de trabajo, identificarlos y demás, no saber ni la problemática, ¿no? Y bueno, resulta que después me entero, bueno, casi a la par, hay un consorcio internacional, un workshop o un taller internacional en hongos de madera. Y engloban alrededor de, no sé, todos los países que producen vid están en eso, ¿no? Entonces están, no sé, España, Francia, Canadá, Estados Unidos, Italia, Australia, etcétera, ¿no? Entonces en ese mundo, pues obviamente trabajando con hongos de madera, empecé a ir a los congresos que antes eran cada 2 años, ahora son cada 3, y pues ahora pues ya me conocen en ese mundo también, hemos publicado varios artículos en ese ámbito, y pues después, ahora, es como, a ver, ya tengo hongos de madera, pero pues no nada más están en vid, están en otros cultivos. Entonces, desde hace algún tiempo empezamos a trabajar con nogales también. Tenemos nuevos reportes de hongos de madera en nogal, y ahora tenemos un proyecto muy ambicioso con cítricos también. Entonces, ha crecido, es hongos de madera, ya no solamente de vid, sino de cítricos y de nogal y de otros cultivos como, de hecho, aguacate también hemos encontrado algunos. Ya. Pues qué interesante toda esta trayectoria que has seguido. Vamos a seguir conversando acerca de esta especialidad, la fitopatología o las enfermedades en las plantas, después de un corte. Regresamos a esta conversación con Rufina Hernández Martínez, quien nos estaba comentando justamente de sus estudios que la han llevado a convertirse en la doctora de las plantas, en entender estas enfermedades que afectan a tantos cultivos y en particular a la vid. Sabemos que Baja California, como estado y con sus valles generosos, genera el 90% de la producción de vino en todo el país. Así que esta pota hace tan importante el estudio de la vid, el poder diagnosticar y curar las enfermedades que atacan a la vid. Así que, Rufina, gracias por seguir aquí. Cuéntanos un poco acerca de estos estudios que tú realizas para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Sí, mira, empezamos en Baja California, entonces trabajamos diagnosticando, como bien lo comentas, las enfermedades, ¿no? ¿Qué es lo que está produciendo el daño en las vides? Y bueno, ahí entre que tenemos problemas de agua y que exacerban, digamos, el problema de enfermedades y otras más cosas que pues hay que trabajar mucho, ¿no? Pero bueno, cabe comentar que no solamente es Baja California el número 1 en producción de vino, sino que también tenemos al lado a Sonora. Entonces Sonora produce
bueno, creo que es, no sé, el porcentaje, 90% de la producción, tal vez, me equivoco, de uva de mesa. Entonces resulta que la uva de mesa económicamente es mucho más importante incluso que la uva para vino, porque esta se exporta, la mayor parte fuera se exporta, ¿no? Principalmente a Estados Unidos. Entonces, pues en una de esas, hace algún tiempo, habiendo trabajado con hongos de madera aquí, con Gilena fastidiosa, porque pues apoyamos también al Comité Estatal de Sanidad Vegetal de aquí de Sonora, uno de tantos amigos me invita a colaborar en Sonora. Entonces ahora resulta que estoy yendo a Sonora para observar también enfermedades de madera allá. Entonces tenemos trabajo no solamente aquí en Baja California, también en Sonora. Y pues sí, básicamente en vid. Incluso acá estamos trabajando con piojo harinoso y otras cosas. Entonces no solamente es aquí, es también allá. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos muchas cosas. Primero tenemos que entender qué es lo que está pasando con esas plantas. Entonces el diagnóstico es tomar muestras de esas plantas enfermas y saber qué hongos o qué bacterias están presentes, ¿no? Esa es la primera parte. Y después, ahora sí, pues el productor te dice, pues sí, ya sé qué tengo y ahora dime qué hago, ¿no? Entonces en eso lo que estamos haciendo mucho son dos vertientes. Una es evaluando productos de control químico que puedan controlar los microorganismos patógenos, ¿no? Ahora, el control químico es una realidad, no podemos realmente decir que no usemos nada de control químico, ¿no? El problema es cuánto utilizas. Entonces, las dosis que se recomiendan, las aplicaciones que se hacen, eso es lo que se tiene que estar, digamos, disminuyendo. Pero, interesantemente, para hongos de madera, lo que más ha funcionado a nivel mundial es la búsqueda de cepas de organismos de control biológico. Y esa es otra vertiente que hemos tomado, ¿no? Entonces, por un lado, hemos estado aislando bacterias benéficas, conocidas, bueno, principalmente del género de Bacillus, y esas bacterias pues disminuyen la lesión o el daño que producen los hongos de madera en las plantas. Y por otro lado, la parte, digamos, que a mí me gusta más es aislar hongos benéficos. Los hongos benéficos principales que hemos aislado pertenecen al grupo o el género Trichoderma. Y ahí pues tenemos varias publicaciones y varias de estas cepas ya están, incluso están a punto de ser transferidas, ¿no? Hacia pues, sobre todo a juntas locales que se dedican a la producción de estos microorganismos para ayudar a combatir hongos de madera, ¿no? Y bueno, en el último experimento que tenemos ahorita, que no solamente va con hongos de madera de vid, también con nogal, hemos probado tanto en nogal como en vid esas cepas y parecen funcionar muy bien, ¿no? Entonces esa parte del control biológico, ¿no? Obviamente toda esa parte es la aplicada, ¿no? La que al final yo creo que va a resolver problemas, espero, con los productores, pero también hacemos ciencia básica. Entonces la ciencia básica que nos hemos, digamos, especializado es en tratar de entender cómo funcionan esos hongos de madera, ¿no? Y tomamos como modelo un hongo que es altamente virulento, que es la Aciodiploidea brasiliensis. Este hongo, que pertenece a una familia que se conoce como Botryopseraceae, es tan increíblemente dañino que tú lo pones, digamos, lo hemos puesto en nogal, lo hemos puesto en vid y lo hemos puesto en cítricos y produce lesiones en algunos casos en menos de 20 días, ¿no? Es muy agresivo. Muy agresivo. Entonces, sobre todo en tejido verde, ¿no? En tejido leñoso no tanto, pero sí es bastante agresivo. Entonces, tomando como un modelo, lo que hemos hecho es tratar de averiguar cómo está funcionando dentro de la planta. Hemos hecho entonces ensayos de si la temperatura lo afecta, viendo cómo responde, digamos, qué genes se encienden y qué genes se apagan, ¿no? Identificamos algunos genes por ahí que están muy interesantes, que están presentes en todas las cepas de estos hongos. Luego estamos haciendo también microscopías para ver cómo es que está degradando la madera o tomando los componentes de la madera para poder metabolizarlos y crecer, que lo hace, digamos, más virulento dentro de la planta. Y estamos trabajando también, o vamos a trabajar, todavía estamos en el plan, con qué genes están expresando en los diferentes cultivos, ¿no? Pues por ahí un poco para saber cómo funciona, porque pues se sabe mucho de la parte
de que están allí, pero no sabemos cómo están, cómo es que hacen ese daño, ¿no? Esa parte es la parte, digamos, de investigación científica básica, ¿no? La parte aplicada, pues es lo que te comentaba, de utilizar cepas de control biológico en campo, ¿no? Sí, y cuando pensamos en estos problemas de plagas domésticos o centrándonos en el tema del campo, se piensa mucho en los químicos, ¿no? Uh-huh. Y ustedes están abriendo brecha justamente en encontrar una alternativa. Bueno, en realidad no es una brecha. El control biológico, te digo que desde 1986 que yo empecé a trabajar con el control biológico utilizando cepas de pseudomonas, era como el boom en esa época, en los 80s más o menos, en los 80s, 90s, utilizar control biológico. Hubo muchísimo trabajo, sobre todo en cepas de pseudomonas, pero como que se apaga un poco. Y después ahorita viene otra vez el boom porque nos estamos quedando con pocas alternativas de control. Resulta que muchos de los fungicidas eran dañinos. De hecho, para hongos de madera se utilizaba mucho el arsénito sódico, que es altamente tóxico, pero funcionaba muy bien contra hongos de madera. Y incluso algunos fungicidas que eran caballitos de batalla, como le llamamos nosotros, que se utilizaban para todo, como el Captan, también ya no se puede utilizar, porque tienen efecto residual muy alto y además producen daños al ambiente y a los humanos que los aplican y a los, incluso si no se tiene cuidado hasta que a quien los consume, ¿no? También están muy satanizados, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿verdad? Pero no es algo nuevo, es algo que ya se ha probado anteriormente y que ahora viene el boom porque nos estamos quedando con pocas alternativas de control. Y en ese boom, bueno, también pues intereses comerciales de las empresas, ¿no? Y por otro lado, esto que tú subrayas, el cuidado del medio ambiente, estamos más conscientes de que el planeta es uno y que si no lo cuidamos, él va a seguir, pero nosotros quién sabe, ¿no? Sin duda alguna. Pero fíjate que muchas compañías, incluso las compañías más grandes, ¿no? Ya tienen productos biológicos. O sea, hay mercado para productos biológicos y están funcionando muy bien, ¿no? Entonces, hay productos que son comercializados en alta cantidad, no voy a mencionar nombres comerciales, pero compañías muy grandes los producen. O sea, no es algo que simplemente se están dedicando las compañías a producir productos químicos, o sea, ya. Y también las nuevas generaciones de fungicidas tienen menos impacto en el ambiente. Entonces, digo, no, yo no creo que haya que decir no que las compañías... No, definitivamente no. O sea, nosotros comemos gracias a que en algún momento se aplicó un fungicida en muchos casos, ¿no? Porque la comida, netamente, si se produjera solamente de manera orgánica, no alcanzaría para todos. Si volviéramos a la milpa, no comeríamos. No, porque pues no es suficiente para todos, ¿no? Cada vez somos más. Esa es la triste realidad. Para una familia pequeña, un autoconsumo es perfecto, sí, pero no a nivel masivo. A nivel ya masivo, ya. Aunque ya. Algunos dicen que hay comida para todos, pero bueno, ahora entraríamos en mucho debate ahí. Ya. Y Rufina, cuéntanos acerca de este mundo de la agronomía, este mundo donde está poblado pues básicamente por hombres. Yo me imagino que cuando eras estudiante, estudiando la ingeniería, pues eran muy pocas mujeres y muchos hombres. ¿Cómo has logrado lidiar tantos retos que seguramente enfrentaste desde que eras estudiante de licenciatura hasta incluso aquí cuando llegaste a CICES, que eras la única investigadora dedicada al tema de la fitopatología? Sí ha sido un poco complicado, ¿eh? Mira, sí, bueno, yo creo que no vale la pena mencionar, pero sí ha habido varios obstáculos, ¿no? En la vida, son difíciles, pero bueno, lo padre es que se superan, ¿no? Y yo creo que eso te hace fuerte, ¿no? Sí, en el grupo éramos cuatro entre tantos hombres, y sí, es un ambiente muy difícil. En la licenciatura, ¿cómo cuántos alumnos eran? Bueno, ¿Cuatro mujeres? Hablábamos de más o menos unos, ¿qué estarían? Tal vez en esa generación unos 100, tal vez, y en total yo creo que éramos como unas 15 mujeres, tal vez. La verdad no recuerdo muy bien, pero sí éramos muy pocas. Y sí, pues, digamos que esa parte de mi vida quedó un poco borrada, porque uno tiende a borrar cosas que no son tan agradables, ¿no? Pero sí puedo decir que fue difícil. Todavía es difícil hoy día, es interesante porque está el Día del Agrónomo, pero casi está lleno de agrónomos, no hay pocas agrónomas, ¿no? Y pues sí, ha sido un poco complicado. Digo, eso nunca nos ha parado, ¿no? Hay muchísimas mujeres agrónomas hoy día y muy buenas. Anteriormente las compañías incluso no contrataban agrónomas porque se embarazaban
o porque producían menos, no podían cargar, por ejemplo, el costal, ¿verdad? Qué sé yo. Hoy día ya no, está un poquito más abierto, ¿eh? No estamos a la par todavía como agrónomas, pero ya está un poquito más abierto eso. Y ya conozco compañías en donde ya tú vas y ves muchas agrónomas, ¿no? O sea, qué bueno. Yo creo que muchas de las carencias que tenemos físicas las suplimos con trabajar más duro, ¿no? No sé si eso sea, pues, bueno o malo, pero pues así sucede, ¿no? Lo que yo he visto. Me tocó participar en un foro hace poco tiempo de agrónomas que organizó la Universidad Veracruzana. Me invitaron y fue interesante escuchar la perspectiva de las chicas que andan agrónomas, ¿no? En campo y cómo cómo han batallado, ¿no? Para poder encontrar trabajo y ser aceptadas dentro de empresas sobre todo. Sí, es complicado todavía. El reto continúa, ¿no? Pero en tu caso, como dices, pues el trabajo constante es lo que te ha dado el reconocimiento, el respeto, la validación. Yo creo que es el trabajo, o sea, igual si fuera hombre, ¿no? No creo que sea diferente. Lo que te reconocen a ti es por tu trabajo. Tengo una anécdota, bueno, a lo mejor no debería contarla, pero yo soy muy chiquita, no mido más de unos 50, ¿no? Y cuando yo voy a Sonora, los sonorenses son muy altos. Entonces es muy interesante porque yo así de chiquita como ando en medio de los viñedos y demás, y sentir el respeto de la gente, la verdad, después de trabajar allí y demás, la verdad es muy reconfortante. Yo creo que eso no lo cambio por nada, no lo cambio ni por un paper, de verdad, es muy reconfortante. Ahorita que dices paper, que son estas publicaciones que son arbitradas, que se publican en medios internacionales, en revistas. Recuerdo que en alguna ocasión mencionaste que tú preferías un apretón de mano sincero de un agricultor que se siente agradecido porque has contribuido a la resolución del problema que un paper, que una publicación en revista internacional. Sí, yo sigo prefiriéndolo, aunque tengo varias varias publicaciones en revistas internacionales. Incluso yo espero que este año ya me haga, como esa justicia de la revolución, y ya finalmente me suban a nivel 2 de SNI, pero realmente nunca ha sido tan importante eso en mi vida. Creo que, netamente, así te lo digo, a mí me gusta más sentir que lo que estoy haciendo sirve para algo a alguien, ¿no? De verdad que sí. Ya. Muy bien. Rufina, ¿cómo logras un equilibrio? ¿Cómo lo procuras, no? Porque, bueno, pues dedicas muchas horas a la investigación, al CICESE, pero tienes una vida personal, tienes una casa, sé que eres amante de las plantas, pero también tienes perritos y los quieres muchísimo. ¿Cómo logras ese equilibrio entre lo personal y lo profesional? Yo creo que me presento así, ¿no? Mi nombre es Rufina Hernández y soy alcohólica, porque sí trabajo mucho. Y no es que alguien me diga tienes que trabajar mucho, simplemente tal vez la ocasión, mi padre lo comentaba, ¿no? El momento es, las cosas se hacen menos, no se hacen, y eso es algo que tal vez se va uno en siempre, ¿no? Presente, ¿no? En pandemia, por ejemplo, yo disfrutaba mucho estar trabajando con poca gente alrededor porque pues es algo, avanzo más y me gusta mucho, ¿no? Trabajar y para mí la pandemia la sobreviví, digamos, trabajando, más que en mi casita tratando de hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, el equilibrio, pues bueno, sí tengo 3 perritos, o sea, son mi adoración, tengo un esposo, ven el orden en que lo puse, ¿verdad? No, pero bueno, tenemos una vida, obviamente, nos vamos a disfrutar del valle cuando hay oportunidad, disfrutamos con los amigos, de vez en cuando una cerveza no hace daño, de vez en cuando organizamos algunas cosas por ahí con la familia. Obviamente tengo mi familia, a la que visito o trato de visitar regularmente, ¿no? Y bueno, yo en realidad lo que hago y que me quita, digamos, mi estrés soy muy buena, bueno, creo, en las manualidades. Me gusta tejer, me gusta bordar, me gusta hacer manualidades en general, no sé, bisutería, casi que lo que me pongas enfrente me gusta, ¿no? Y he aprendido a equilibrar mi vida con ello, ¿no? Últimamente ando cosiendo, entonces bordando y demás, ¿no? O sea, son como que me dan épocas de que quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ¿no? Esa creo que es la parte que a mí me ayuda mucho. No soy mucho de salir, me gusta más estar en mi casa. Si me dices, vamos a pasear, te voy a decir, pero a las 7 tengo que estar en mi casa. O sea, como que sí soy muy, muy de hogar, ¿no? Prefiero estar con mis pequeños perritos
que estar fuera. Si es con amigos está excelente, pero si es por un compromiso de otro estilo, pues ya como que digo, ay, mejor no. No soy muy de salir. Uh-huh. Antes de esta entrevista estabas en el invernadero cuidando tus plantas, sí. Estás trabajando ahorita con cítricos. Cuéntanos cómo es un día en la vida de Rufina. A ver, pues hay que levantarse temprano porque resulta que mi perrito es diabético y hay que inyectarlo, ¿no? Pero nada, está bien. Entonces, después de eso, pues hay que desayunar y demás, ¿verdad? Saludar al marido, etcétera. A veces salimos juntos, a veces no, dependiendo del tiempo. Y pues salimos corriendo, ¿no? Cada quien por su lado. A sus trabajos. A sus trabajos respectivos, obviamente. Y bueno, yo llego a CICESE, no llego muy temprano, 9 de la mañana, más o menos, depende del día, a veces más temprano, a veces más tarde, dependiendo de lo que teníamos planeado. Y por ejemplo, el día de hoy pues es revisar los avances de los muchachos, trabajar con ellos y ver qué están haciendo, cómo van avanzando. Pobrecitos, porque como están en un solo laboratorio, está una casita que tengo ahí en Casa Móvil, pero estamos ahí todos, entonces no se escapan, ¿sí? Ver qué ando haciendo y cómo lo está haciendo. Yo me considero una freaky controller, o sea, una controladora de excesivo tal vez. No se han quejado hasta ahora, les va bien. Y entonces es revisar los avances que tienen, el trabajar un poco con las cuestiones de qué vamos a hacer, ¿no? Trabajar con ellos, a mí me gusta mucho trabajar con ellos, no puedo despegarme del laboratorio. Y no es que quiera controlarlos, en realidad lo que quiero es que a mí me gusta. Para mí, la parte del laboratorio es parte de relajarme. Nadie lo entiende y yo creo que nadie lo va a entender nunca, pero a mí me gusta. Para mí estar, no sé, haciendo un PCR o una reacción, ¿verdad? Estar aislando microorganismos o qué sé yo, es parte de mi vida, pues no la concibo. No me veo simplemente sentada escribiendo un paper, ¿no? Un artículo, lo que sea, ¿no? Y bueno, en la tarde, pues ya que me voy a comer y demás, por la tarde es revisar los avances de los artículos, escribir un poco, leer un poco, y ya más tarde pues relajarme un poco viendo televisión y con mis pequeños, ¿no? Todo lo demás. Normalmente el día termina, no sé, medianoche, pero bien, o sea, hasta ahora digo, no me ha pasado factura el trabajo, ¿no? Así que todo bien. Sí. Y bueno, lo interesante es que describes tu trabajo con tanto amor que no se nota como un trabajo que estés muriéndote por irte a casa, ¿no? O sea, forma parte de tu estilo de vida, de tu forma de ser. Yo lo amo, y yo creo que eso lo notan. El otro día le preguntaba a mis estudiantes, ¿ustedes creen que trabajo demasiado? Dicen, no, es que usted contagia su emoción, o sea, le gusta lo que hace y eso se nota. No está forzada aquí. Entonces, sí, a mí me gusta, o sea, me emociono cuando veo creciendo algo en la caja Petri, me emociono cuando veo el árbol que ya se nos infectó, que estamos haciendo obviamente un proceso de infección, no porque esté infectado, ¿no? Me emociono cuando alguien me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Traigo esta muestra. Ah, sí, tráetela. ¿Desde dónde es? No, pues de tal lugar, ¿no? Ah, sí, tráetela. Entonces, recibo a todos los productores que traen muestras, yo las recibo personalmente, incluso yo las proceso personalmente, porque bueno, aparte porque no tengo técnico, ¿verdad? Pero trato de estar muy en comunicación con ellos, ¿no? Porque me gusta esa parte también. Bueno. Y yo creo que la gente lo reconoce, fíjate. Ya tengo, por ejemplo, ahorita tengo una invitación para ir a Guanajuato, tengo una para Veracruz, regreso a Sonora, entonces sí, creo que estoy haciendo las cosas bien. Siempre activa. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte, pero regresamos a una tercera parte de esta conversación, donde hablaremos de los estudiantes, su trabajo, su contribución para formar a los futuros investigadores de México. Regresamos. Regresamos a esta interesantísima conversación con Rufina Hernández Martínez, quien es investigadora en el Departamento de Microbiología del CICESE. Y ahora nos gustaría, Rufina, que nos comentaras acerca de tu contribución en la formación de recursos humanos. CICESE ofrece maestrías y doctorados en varios posgrados, son 18 en total. Cuéntanos un poco en los que tú directamente participas y cómo realizas esta actividad. Sabemos que te comprometes de tiempo completo. Cuéntanos de esto. Sí, mira, bueno, yo participo aquí en el programa de Ciencias de la Vida, ¿no? Llevo
pues ya, desde que llegué acá, de hecho me tocó casi que junto con mis colegas iniciar ciencias de la vida, ¿no? Entonces, pues ha sido bastante tiempo ya y bastantes estudiantes. Creo que a la fecha debo de tener algo así como unos cerca de 25, tal vez estudiantes de maestría formados, bueno, graduados más bien, y alrededor de unos, creo que 4 de este doctorado. Pero realmente yo creo que el mayor impacto ha sido en los estudiantes de licenciatura. Es interesante, porque cada año, casi religiosamente, excepto en la pandemia, que fue un poco complicado, acepto estudiantes para el verano de la investigación científica, anteriormente, y ahora el programa del fin. Entonces, ahí pues, este verano, por ejemplo, tuvimos 5 chicos, bueno, 3 chicos y 2 chicas. Y fue pues es un trabajo tremendo porque no tomamos vacaciones por ayudarles a los chicos a que pues se formen un poquito, ¿no? Y aparte todos los de servicio social y demás que pasan por aquí, ¿no? En el caso de los que están en maestría, no sé si tengo buena mano o no, pero muchísimos de ellos están insertados en varias empresas agrícolas. Entonces tengo chicos que están trabajando, por ejemplo, en Sonora, hay varios que se quedaron por aquí. El más reciente, que todavía no se gradúa, anda en Guadalajara ya en una compañía bastante grande de berries. Y bueno, ahorita tengo en formación, tengo 3 estudiantes, 3, creo que sí, de licenciatura, no, perdón. De licenciatura sí tengo 3 y de maestría tengo pues en proceso otros 3 y de doctorado tengo 2. Entonces sí, el laboratorio siempre está lleno, siempre ocupo lleno, sí. Ya. Y qué bueno que no solamente contribuyes en maestría y doctorado, sino que recibes jóvenes que a lo mejor no están muy seguros de su vocación científica y que justamente estar en un laboratorio, conocer el ambiente de ciencia, conocer que los investigadores no muerden ni son personas peligrosas, pues los orienta, ¿no? Los orienta y los ayuda a tomar decisiones. ¿Sabes por qué lo hago? Porque a mí, el que me hayan invitado allá por el 90 y cúbole, hacer un verano de la investigación científica en Irapuato, a mí me abre un panorama increíble. Si no, no estaría aquí. Entonces, yo creo que todos esos muchachitos que buscan una oportunidad, que cada vez es más complicado porque las becas son cada vez más escasas a nivel de licenciatura. Este año tuvieron muchos problemas económicos para poder hacer la estancia. Que no los apoyes es un crimen para mí, porque si a mí hace 20 años me hubieran dicho, no sabes qué no, pues no estaría aquí. Entonces esa es mi contribución. Yo siempre les he dicho a los muchachos, esta es nuestra contribución más grande a todos mis muchachos que están ahora en maestría y doctorado. Es la contribución más grande que podemos hacer, impactar a un muchacho de licenciatura, ¿no? Ya. Y no te quedas solamente en licenciatura, también participas en muchas actividades de divulgación de la ciencia. Y debo decir que los stands, las exhibiciones, las exposiciones del mundo de los hongos y lo que tú presentas son muy exitosas. Sí, también, o sea, para todo el público en general. Bueno, a mí me encanta también ver a los chamaquitos, a los pequeños que están así apenas saliendo de casi de su mami, ¿no? O sea, muy pequeños, que les entusiasma. O sea, es como, no sé, muy gratificante ver que les interesa, ver que ese bichito, que ese honguito, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, tratamos de hacerlo también. Y los niños son investigadores natos. Sí. Sí. Preguntones. No, sí, pero es fantástico porque se pueden, o sea, si nosotros tuviéramos más ciencia a nivel de pequeños, o sea, no sé, kinder, incluso primaria, tendríamos muchísimos más investigadores al final, ¿no? Y eso, pues, yo creo que hay que trabajarlo un poco más. Sí vale la pena porque necesitan, yo creo, más apoyo las escuelas para poder ayudar, bueno, para poder darles más ciencia a los niños, ¿no? De eso hace falta, yo creo. Ya. Rufina, ingresaste aquí al CICES en el año 2007 y por supuesto nos has contado de toda tu trayectoria como investigadora, como profesora, formando recursos humanos y contribuyendo con niños y jóvenes a despertar vocaciones científicas. Cuéntanos ahora un poco acerca del trabajo que has realizado en puestos clave como la dirección de estudios de posgrado. Fuiste directora y estuviste a cargo de toda esta área que coordina el rumbo de la formación del recurso humano. Sí, afortunadamente tuve la oportunidad. Digo la oportunidad porque
Yo creo que también no se trata solamente de contribuir a la formación de recursos humanos, a nivel de investigación. Yo creo que también vale la pena involucrarse con la institución, ¿no? Y de eso te puedo decir que yo siempre he tenido la camiseta muy bien puesta. Entonces, cuando se me ofreció esa oportunidad, la verdad es que no pude rechazarla. Y no pude rechazarla no porque el reto era grande, pero era más por tener bien la camiseta puesta, ¿no? Había que hacer una contribución y pues hay que apoyar. Entonces, creo que fue una experiencia muy satisfactoria. Es un puesto muy estresante, sí, porque pues llevas todo el peso del posgrado de CICES en tus manos, en tu cabeza, nunca me lo quitaba de la cabeza. Y sí, pero la verdad es que fue bastante gratificante. CICESE, ¿qué significa para ti CICESE? ¿Cómo ha contribuido a tu desarrollo personal y profesional? Estamos cumpliendo 5 décadas en la institución. Híjole, CICESE, la verdad es que para mí es mi segundo hogar, de verdad. Yo he tenido muy, muy buenas experiencias, tanto con los colegas como con puestos administrativos, como dentro de mi laboratorio. Entonces yo le debo muchísimo y la verdad es que pues aquí estoy, ¿no? O sea, no pienso dejar CICESE, a no ser que ellos me dejen ir, pero yo no pienso dejar CICESE, ¿no? Porque son muy a gusto. Es una gran familia, yo creo. Uh-huh. ¿Te imaginaste así esta comunidad cuando estabas desde Veracruz y luego tu paso por Irapuato, irte a California y de repente decir, ¿qué voy a hacer en un futuro? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo va a ser el lugar donde trabajo? No, nunca, fíjate, porque yo creo que el lugar lo haces en parte tú, ¿no? Mucho es cómo tú te comportas, cómo tú te sientes. Eh, yo no creo que sea así como que hay que construir algo juntos, ¿no? Incluso si fuese difícil, yo creo que pondría mi granito de arena para poder equilibrar un poco, porque a veces eso falta nada más, el poder dialogar con la gente y llegar a un acuerdo, ¿no? No creo que sea tan difícil y yo creo que es lo que a veces nos falta, ¿no? Un poco de diálogo, un poco de confianza y un poco de pues dar un poquito más, ¿no? De lo que uno puede recibir. Y eso, yo creo que la cosa se te devuelve, ¿no? Entonces, Ya. De cuando tú ingresaste a la institución siendo la única, el departamento ha ido creciendo. ¿Cómo ves el futuro del tipo de investigaciones que se están haciendo en tu área aquí en el CICESE? ¿Cómo lo ves en el futuro en Baja California y en particular en CICESE? ¿Hacia dónde va? bueno, en algún momento tal vez se piensa que queremos constituir un nuevo departamento. Yo no creo que sea eso necesario. Pero sí creo que sí hemos tenido un impacto muy fuerte, ¿no? Desde que entré, el poder trabajar con productores, no solamente de uva, sino también de tomate y demás. Nos asociamos, por ejemplo, con el Consejo Agrícola de Baja California, organizamos talleres y demás para ellos y demás. Yo creo que sí hace falta más gente. No tenemos una entomóloga, por ejemplo, que no iría en el departamento de microbiología, alguien que trabaje más. Bueno, en pocas palabras, considero que en Baja California sí nos hace falta más investigación en el área agrícola. Y por ese lado, yo creo que sí me gustaría impulsar más la investigación en esa área, ¿no? Porque hace falta. Uno puede enfermarse, ¿verdad? Y puede ir al médico y demás, pero mucha del problema de la salud tiene que ver con la alimentación. Entonces, si atacáramos un poco más el área agrícola, buscando mejores productos, como decimos, ¿no? Con menores agroquímicos y demás, y otras cosas, podríamos disminuir muchos de los problemas que tenemos a nivel salud, creo yo. Entonces, es algo al que no le apuestan mucho, y la agricultura es la base fundamental, yo creo, de nuestra supervivencia. Y todo va de la mano, ¿no? Y lo primero empieza con un alimento de calidad en nuestros campos. Exactamente. Entonces yo espero que el área crezca, de hecho ya somos 4 investigadores ahora, y la verdad es que mis respetos, están haciendo muy buen trabajo, ¿no? Yo creo que en poco tiempo sí nos podemos convertir en los líderes del área en Baja California, incluso en la zona noreste, porque tampoco hay mucha investigación en Sonora, por ejemplo, en el área agrícola. Entonces sí siento que hace más falta investigación en el área agrícola. Hay muchos esfuerzos, pero bueno, con todo el trabajo que está haciendo, por ejemplo, INIFAP también hace un muy buen trabajo. Aún así,
hace falta mucha más gente. Y bueno, siendo CICESE un centro de excelencia en cuanto a sus investigaciones, algo que es muy interesante en tu área es que trabajan directamente con los productores que prestan una gran gama de servicios y que están siempre abiertas las puertas para todos los productores. Sí, claro, hacemos diagnóstico, algún problema que tengan por ahí con, no sé, plantas enfermas, podemos hacerles diagnóstico. Yo particularmente me tomo la tarea de ir al lugar en donde está ocurriendo el problema para conocer un poco más por curiosidad científica y por tratar de resolver el problema, ¿no? Que por otra cosa. Y también, pues esa interacción, digamos, con los grupos fuertes acá, como el Consejo Estatal, el Comité Estatal, Comité Estatal de Sanidad Vegetal y el Consejo Agrícola de Baja California, pues nos ha ayudado bastante, ¿no? Con ellos, repito, hemos organizado talleres, este año no, pero muy pronto, de hecho, somos la sede del Congreso Internacional de Enfermedades de la Madera en el 2025, entonces sí, nos lo vamos a traer para acá. Y en ese grupo vamos a organizar, estoy pensando organizar al final del Congreso un día especial para productores. Entonces, con miras a seguir apoyando, ¿no? Ya, pues excelente, Rufina. Nos gustaría que en esta serie de Unidas por la Ciencia dieras un mensaje a la niñez, a la juventud que quizá esté interesado en la ciencia. Y si no está interesado en la ciencia, que nos digas por qué es importante seguir impulsando vocaciones científicas en esta área. Bueno, primero que nada, yo creo que la ciencia la hacemos todos, aun cuando investiguemos cómo va germinando el frijolito y demás, ¿no? Entonces esa curiosidad se tiene que alimentar, ¿no? Yo creo que los chicos, yo lo que les diría a las chicas es que cualquiera puede ser investigador, solamente necesita esa chispa, ¿no? Yo digo, vengo de una familia bastante humilde, que si mi padre hubiera dicho tú no estudias, pues no hubiera estudiado, pero con un poquito de apoyo de parte de los padres y un poquito de apoyo, un poquito de curiosidad de los chicos, yo creo que pueden llegar a hacer cosas maravillosas, ¿no? Pueden llegar muy, muy lejos. Entonces nada más no apaguen esa llamita que está por allí, pónganle un poquito más de atención, crezcan esa flamita y poco a poco van a ver que pueden lograr cosas interesantes. Y bueno, las vocaciones científicas yo creo que se cultivan, no creo que deban de nacer con esa curiosidad. Yo creo que si es curioso desde el principio, desde muy jovencito, y busca alternativas, las va a encontrar. Entonces, solamente eso. Ya, pues muchas gracias por contarnos esta parte de tu historia. ¿Tu padre vive aún? ¿Qué te dice tu papá? ¿Qué te dice tu papá de ver que este sueño de tener una hija agrónoma se cumplió? Pues yo creo que están muy orgullosos y muy felices, ¿no? Sí ha sido, pues ellos afortunadamente viven los dos, un poquito enfermitos, pero están bien. Qué fortuna. Y sí, y la verdad que sí, pero no solamente ellos, yo creo que toda la familia está muy orgullosa de los trabajos que andamos haciendo. ¿Y en el caso de tus hermanos también estudiaron cuestiones relacionadas con campo, con ciencia? ¿O? No, es totalmente diferente. De hecho, comentaba que mi hermano es militar, bueno, ya se retiró en realidad, tuvo mucho tiempo. Mi hermano mayor, de hecho, llegó a ser mayor. Él es ingeniero, de hecho, ingeniero industrial. Mis hermanas trabajan en docencia, algunas de ellas, y bueno, sin pedagogía, más ligadas a la universidad, en la universidad en general, y contadores y cosas así, o sea, nada que ver con ciencia, sí. Sí, me salí del huacán. De hecho, yo era adoptada. Era lo que te decía. Sí. Eso era muy común, ¿eh? Como es diferente, ella es la adoptada, no pertenece a esta familia. Pero los adoro, de hecho, la familia es, yo creo que una cosa muy importante, ¿no? Y regresas a Veracruz, ahí está tu familia. Cada año, por lo menos en Navidad, son las únicas vacaciones que sí me tomo y no estoy para nadie. Sí, me voy de vacaciones a ver a mi familia, a estar con ellos, a disfrutarlos. Ellos vienen de vez en cuando también acá a disfrutarnos a California, entonces sí tenemos muchísimo contacto. Y a todos, o sea, no tengo nada, tenemos una familia muy unida. Mi padre y mi madre nos hicieron ser muy unidos. Una familia unida y una familia de trabajo, de retos. Sí, todos trabajamos muy duro. De hecho, pues sí, ¿no? Yo creo que hay como dos cosas que mi padre me enseñó. Una es
que hay que hacer las cosas bien o no se hacen. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Eso fue lo primero que me enseñó. Y la otra, ser muy buenos administradores, porque era muy interesante. Nos daban, no sé, 10 pesos a la semana. Y esos 10 pesos se tenían que durar hasta el fin de semana, porque no había más dinero que... Entonces, muy buenos administradores nos hizo. Y muy cuidadosos con la parte económica y muy cuidadosos con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? O sea, las cosas siempre... mi madre yo creo que nos enseñó a ser más cálidos con la gente. Ella era de las que te recibe siempre con un vaso con agua y con comida cuando llegas a la casa, ¿no? Entonces, aparte, pues siempre vive contigo, ¿no? Claro, vive contigo, está contigo y nos da mucho gusto que seas parte de CICESE en este 50 aniversario. Hemos escuchado otras historias, pero todas están unidas por la ciencia. Así que seguiremos en esta serie contando más historias. Gracias a Rufina Hernández Martínez, que nos ha compartido su historia, a la doctora de plantas que prefiere un apretón de manos sincero de un agricultor que se siente agradecido porque ha contribuido a la resolución de un problema, pero que también escribe artículos científicos, papers, publica a nivel internacional y ha tenido distintos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Nos vemos pronto en un episodio más de Unidas por la Ciencia, 50 años del CICESE.